Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos más que contentos, hermanos, porque hemos estado adorando y bendiciendo el nombre del Señor y porque hemos podido sentir esa presencia de nuestro Señor en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando hay corazones dispuestos, hermanos, la presencia del Señor se mueve en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía el pastor, hermano, vamos a continuar con la enseñanza, hablando acerca de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a pedir que abran su Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo esa porción bíblica. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6. Aleluya. Todos lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos amén. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano, y ya hemos orado, ya hemos estado hablando con el Señor y vamos a continuar con la enseñanza. Con estas 3 semanas hemos estado hablando acerca, hermano, de la bibliología. Y yo le decía anteriormente un breve repaso, hermano, a todos los hermanos que han estado pues desde la primera semana. Les decía que la bibliología, a veces escuchamos los términos bien científicos, ¿verdad, hermano? Bibliología, o cuando van a hablar del Espíritu Santo, háblale de la soteriología. Hay palabras que son bien enredadas, hermanas, de mencionar, pero cuando yo le decía a los hermanos anteriormente que cuando hablábamos de la bibliología, estábamos hablando nada más y nada menos que de la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la palabra de Dios. Y la bibliología, hermano, es una rama que nos enseña todo lo relacionado a lo que es la Escritura, a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra de Dios. Y dentro de este estudio vemos, hermano, cómo la Escritura es inspirada por Dios y vemos cómo ha sido formada y la propagación que ha tenido en toda la humanidad para que usted y yo podamos ser portadores de lo que llamamos la palabra de Dios y de este libro que es tan importante para nosotros, hermanos, como lo es la Biblia. Si ustedes tienen su material ahí, hermanos, en el material que se les está entregando, es un breve repaso de las 2 semanas anteriores que hemos estado hablando, de lo que hemos estado hablando. Y yo le hablaba mucho acerca, hermano Christopher, ¿me puede poner la página donde habla de la iluminación, de la inspiración que tiene todo ahí, por favor? Si usted puede ver anteriormente, estas 2 semanas atrás hemos estado hablando de que la palabra de Dios toda es inspirada por Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Creo que una antes, una después, perdón. Más. Ahí. Estábamos hablando de lo que era la inspiración y yo les decía que en la Biblia toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, que es Dios mismo el que reveló a estos hombres que fueron escritores de la palabra, los inspiró a que escribieran esas verdades que usted y yo no conocíamos. Es por eso que el apóstol Pablo decía que porque todas las cosas que se escribieron antes para enseñanza de nosotros se escribieron. Porque si nosotros, hermanos, no tuviéramos la palabra de Dios o Dios no hubiera revelado lo que aconteció desde el principio, usted y yo no conociéramos verdaderamente quién es Dios, no conociéramos qué fue lo que aconteció en los primeros días de la creación. Y vemos que todo eso lo conocemos gracias a la revelación que dio Dios de su palabra para que estos hombres fueran inspirados y traerla, esta palabra, para que nosotros hoy podamos tener ese acceso a poder leerla. Y yo le decía, hermano, que la revelación, y le decía esos términos, y esos términos usted los tiene ahí en su folleto, que la revelación es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. Vemos que a través de la revelación de las Escrituras es que Dios se da a conocer por medio de su palabra, se da a conocer quién es Él.
Y quiere que nosotros lo conozcamos verdaderamente quién es Él, y por eso Él viene y revela la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos quién es el Dios al que servimos. Y vemos que hablábamos del término de la inspiración. Y la inspiración es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad que ha sido revelada. La inspiración, hermano, de la Biblia solo surgió o estuvo en ese momento de la inspiración. Ahora en la actualidad nadie le puede decir el Señor me está inspirando a escribir más o adaptarle más a la escritura, porque no. La inspiración solo fue, hermano, en ese periodo en el que Dios permitió a estos hombres escribir la palabra de Dios. Entonces, si hay alguien que viene a usted y le dice, no, fíjese que el Señor me está inspirando a aumentarle más a Mateo, o aumentarle más a Apocalipsis, o a hacer otro libro más, no, hermano, eso no es de Dios, esa es obra de Satanás que quiere confundir al pueblo del Señor, porque la inspiración solo fue para esos hombres. Y le decía yo que también había otra palabra que era importante para el cristiano, y que era la iluminación, porque la revelación y la inspiración fue dada a los hombres que escribieron las escrituras. Pero usted y yo, para poder entender la palabra de Dios y entender lo que está escrito acá, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. A veces, hermano, yo le daba estos ejemplos a los hermanos. A veces nos preguntamos por qué un hermano que no sabe leer, él comprende, cuando aprende a leer, él comprende mejor las escrituras que alguien que tal vez haya estudiado su bachillerato o haya sacado su high school, como le dicen aquí, ¿verdad? Porque a veces hay personas de que dicen, no, yo solo estudié primero, o yo apenas aprendí a leer, tienen una mejor comprensión de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque le piden a Dios que le dé la iluminación para poder entender las escrituras. Algo que nosotros tenemos que tener en claro, que como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que clamarle al Señor por la iluminación. Porque la iluminación que el Espíritu nos da es para que nosotros como lectores de la palabra podamos entender lo que Dios nos quiere hablar por medio de la palabra. Y a veces nos preguntamos, hermanos, cómo hay personas que predican y entienden y sacan tantas palabras de una frase, y vemos que muchas personas predican el mismo tema pero con un diferente sentido. ¿Por qué? Porque como claman al Espíritu Santo por esa iluminación, el Espíritu Santo los va capacitando y va dando la palabra. Cuando usted ve a alguien que va a predicar, hermano, si va a hablar solo palabra de él, no le va a edificar su vida. Pero si va a hablar guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a hacer algo en su vida. Porque cuando es palabra enviada por Dios, esa cumple un efecto en nuestra vida. Y por ende nosotros, tanto hermanos, ya que no seamos predicadores o que no seamos tal vez maestros, nosotros tenemos que clamarle al Señor por esa iluminación. Porque usted y yo necesitamos como lectores entender lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y así les estaba hablando acerca de esos términos, y nos quedamos en la clase anterior, hermano. Hablábamos acerca de lo que era la formación y la división de las escrituras. Y estuvimos hablando acerca de eso, hermano, pero antes de continuar a eso, quiero dejarle claro esto. Mucho en la primera clase hacían una pregunta, y quiero llegar a esto, porque tal vez la respuesta que yo di, tal vez no la terminé de dar completamente, y tal vez pueda ser que alguien hubiera quedado confundido. Preguntaban, hermanos, acerca de que muchas personas dicen que el diablo habla a través de las escrituras. ¿Por qué es necesario que nosotros aprendamos de la inspiración y tengamos en claro que la palabra de Dios es inspirada toda completamente por Dios? Por eso yo les decía, la palabra de Dios es plenaria, que desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aleluya. No podemos decir ni permitir, hermanos, que alguien venga a confundirnos diciendo que el diablo habla a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es meramente palabra de Dios. Cuando hablamos, sí, vamos a hablar, hermano, y voy a traer la pizarra. Tráeme la pizarra. Hermano, Ale, por favor, ayúdeme con la pizarra. Y le quiero explicar esto. Nosotros vemos a través de las escrituras muchos acontecimientos, y uno de ellos es, hermano, cuando Jesucristo es tentado por Satanás en el desierto.
nosotros vemos en ese pasaje de Lucas que hay una conversación. Y quiero que usted vea esto. Voy a tratar de escribir, hermano. No soy muy buena en la pizarra, pero voy a tratar de... Amén. Si alguien me puede buscar ese pasaje, hermano Benjamín, ese pasaje de Lucas cuando el Señor es tentado. Lucas capítulo 4, el versículo, si no me recuerdo muy bien, hermano. En el Evangelio de Lucas, si usted puede ir, hermano, ahí, Evangelio de Lucas. Leo. Sí, hermano. Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1 dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo. No es ahí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Ahora vemos en este pasaje, hermano, vemos que aquí hay una conversación y quiero que usted me ayude. Oyeron y sé que han leído el pasaje y quiero que me digan quiénes eran los que estaban conversando o quiénes eran los personajes que estaban hablando en este acontecimiento que narra la escritura en Lucas 4:1 en adelante. Era Jesús y Satanás, ¿verdad? O el diablo. Ok, dice que en este pasaje nos habla que las personas que estaban interactuando eran Jesús, que había sido llevado al desierto, y Satanás, que entra a tentarlo. Yo le decía en la clase anterior, hermano, que Satanás es bien astuto, porque él empieza a tentar a Cristo y empieza a citarle pasajes que hay en la escritura. Él empieza a hablar cosas de la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, de que él queriendo tentarle, él decía: fácilmente lo voy a convencer que haga, porque, hermano, a Dios se le había prometido antes, Dios había dicho en la escritura de que a su hijo él lo iba a guardar, que él siempre iba a estar con su hijo. Y vemos que Satanás le narra el Salmo 91 y le empieza a citar varios pasajes o varios versículos del Salmo 91. Pero a lo que voy al punto es que yo le decía, hermano, de que toda la palabra es inspirada por Dios, de que nadie le puede decir que Satanás le habla o nos habla a nosotros como cristianos por medio de la palabra.
Y quiero que vea esto. La realidad es un hecho que aconteció. ¿Y cuál fue el hecho? Una conversación ¿entre quién? Entre Jesús, y Satanás. La escritura narra que esto es un hecho real. El diablo tuvo esta conversación con Jesucristo. Pero usted y yo nos damos cuenta de esta conversación no porque el diablo nos lo está contando a través de la Biblia, o porque el diablo inspiró para que escribieran ese pasaje. Nosotros conocemos este acontecimiento por inspiración ¿de quién? De Dios. De Dios. Algo que tenemos que entender, hermano, que va a haber personas que ellos conocen y tienen conocimiento de la Biblia. Ellos conocen palabras, pero van a tratar de convencernos y a veces nos dicen las cosas, hermano, no para decirnos vamos a ver si este sabe, sino para confrontarnos a nosotros a ver qué tanto nosotros sabemos de la palabra de Dios. Y hay veces que a muchos nos agarran, hermano, con las manos atadas. ¿Por qué? Porque no ponemos el esmero en conocer de las cosas de Dios. Y vemos que con una simple palabra nos pueden engañar si no conocemos bien los términos de cada palabra. Por eso yo le digo, es importante que usted conozca los términos. Revelación, ¿a quién le fue dada la revelación? Solo aquellos 40 hombres que el Señor les reveló la palabra y los inspiró para traerle y plasmarle en la escritura. Y vemos que en la actualidad se han levantado muchas personas que andan diciendo, Dios me revela esto que va a acontecer y esto va a pasar. Dios no está revelando, hermano, algo que no lo haya dicho anteriormente. Porque si usted quiere oír profecía, usted quiere ver que a Dios le enseñe algo, lea la palabra y usted va a ver que todo lo que está aconteciendo, ya Dios lo ha dado. Ahora el punto es de que nosotros, cuando alguien nos diga, Satanás nos habla por medio de la escritura, no nos habla Satanás. Sí, él tiene una conversación con Jesucristo cuando lo tienta, pero no es que él ha inspirado la palabra la inspiró Dios por completo. Ese hecho lo conocemos no porque el diablo quiere, sino porque el Padre lo revela e inspira a esos hombres para que nosotros conozcamos ese hecho que ha acontecido. Hermano Benjamín, vi que levantó la mano. Hermana, yo he estudiado un poco este relato, esta plática que tiene, y las tres cosas que Satanás le dice a Jesús están en el Antiguo Testamento. Amén. Si usted las busca, ahí están plasmadas. El problema de nosotros es que leemos aquí, pero no buscamos atrás. Y está cabalito como aquí lo dice, así está en el Antiguo Testamento. Hablando yo con alguien me decía, sí, todo lo que usted dijo, que todo lo que Satanás le dice está en la Biblia y está en el Antiguo Testamento, pero algo que no está, me decía, es que lo que le promete todos los reinos Satanás a Jesucristo. Pero si nosotros vamos al Salmo 2, hermano, yo le estuve dándome la búsqueda y busqué, y en el Salmo 2 dice, David está hablando este salmo y dice que Jehová a su ungido, a su hijo le va a dar todos los reinos de la tierra y que todos se postrarán delante de él. ¿Y será que Dios está hablando de un hombre o está hablando de Jesucristo? Dios no le está dando esa palabra a David en ese momento. Dios está hablando de Jesucristo, porque habla que toda rodilla se doblará delante de él y delante del único que tenemos que doblar rodillas, ante Jesucristo y ante el Padre. Solo a ellos podemos adorar y doblar rodillas, hermano. Y a veces es porque tal vez no llegamos a comprender bien la escritura. Por eso es necesario que en nuestro clamor, en nuestra oración, pedirle al Señor que nos dé esa iluminación para poder comprender las escrituras. Otro de los pasajes, hermanos, donde encontramos que Satanás tiene una conversación es en Job. Y es muy conocido en Job capítulo 1. Si usted cree, si no me equivoco, creo que Job 1:6, hermano, perdón, porque a veces se me olvidan muchas cosas. En Job capítulo 1 dice que hay otra conversación. Y mira, esta conversación ya no es con Jesucristo, sino que es con el Padre. Dice que Satanás, la escritura narra, hermano, que dice que se presentan los hijos de los hombres delante de Dios, dice. Y entre ellos venía, ¿quién? Dice, Satanás. Y que Jehová le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra. Y ahí empiezan a tener una conversación. Jehová le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Se lo voy a parafrasear, hermano. ¿Has visto a mi hijo Job? Hombre que busca mi palabra, le está diciendo, un hombre que se consagra, un hombre que se guarda para mí. Y Satanás le empieza a contestar,
Él te busca, Él te ama porque tú lo tienes, haces un vallado alrededor de Él. Pero le empieza a decir, déjalo a ver que yo lo toque, a ver qué va a pasar. Y vemos que hay esa conversación, hermano, y esa conversación cuando decimos, muchas personas dicen, eso aconteció, que el diablo estaba en la tierra y Dios estaba en el cielo. Pero dice la Escritura, hermano, que se presentaron delante de Dios. Quiere decir que ese acontecimiento no fue aquí en la tierra, porque se presentaron delante de Dios. Eso ha de haber sido en el segundo cielo, hermano, y por eso es necesario comprender que hay 3 cielos. Está el primer cielo, que es lo que vemos nosotros, hermano, y ahí está el segundo cielo y el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Y cuando conocemos bien esos niveles, hermano, podemos entender que cuando viene y dice Job que se presentan, en el libro de Job que se presentan, no está hablando de que está aquí en la tierra, sino que es algo, tal vez en el segundo cielo aconteció esto, hermano. ¿Y por quién lo conocemos nosotros? Porque Dios inspiró. Les reveló ese acontecimiento a estos hombres que escribieron la Escritura y los inspiró para que lo plasmaran y pudiéramos, hermanos, sea de enseñanza para nosotros. Porque todo lo que en la Escritura está es para enseñanza y que nosotros podamos comprender lo que aconteció. Y sabe, hermano, Dios no lo da a conocer porque quiere que nosotros digamos, wow, el diablo estaba. No, sino para que conozcamos el poder que Dios tiene, hermano, para revelar las cosas. Para que veamos que Él es soberano, hermano, porque Satanás llega, hermano, que hablando, diciendo, si tú sueltas, si tú le quitas el vallado a este hombre ya no te va a servir. Pero como Dios conoce y escudriña lo profundo de nuestro corazón, Él sabe cuando hay un verdadero adorador que le ama, hermano. Y Él permite esta situación para que Satanás conociera de que Job verdaderamente lo amaba. ¿Por quién conocemos ese acontecimiento usted y yo? Por la revelación y la inspiración que Dios dio a estos 40 hombres que escribieron las Escrituras. Y es algo que tenemos que tener bien en claro, hermano, de que no dejar de que alguien nos engañe diciendo, Satanás está hablando a través de la Escritura. Cuando alguien le diga eso, usted tenga el valor de decirle, no, la palabra de Dios es inspirada completamente por Dios. Desde que empieza Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra, todos los relatos que usted ve ahí, son porque Dios los reveló con un propósito para enseñanza de cada uno de nosotros. No es que el diablo le está hablando, hermano, porque el diablo no tiene nada bueno que decirnos a nosotros. La Escritura es pura palabra de Dios. Acontecimientos que quedan para enseñanza de cada uno de nosotros. Y para que conozcamos lo que Satanás puede hacer, pero para que veamos el poder que Dios tiene sobre la maldad, hermano. Y por eso, cada vez que nos digan Satanás habla a través de la Biblia, no. Yo estoy seguro que no, porque la palabra es inspirada por Dios. Y yo sé, y hay que creerlo en el corazón, hermano. Y todo eso lo llegamos a creer y creerlo confiadamente cuando le pedimos a Dios que nos ilumine y nos ayude a entender su palabra. Por eso es necesario, hermano, estudiar las Escrituras. Y por eso le decía yo, ¿por qué la importancia de estudiar la palabra de Dios? Porque eso nos ayuda, hermano. Es como la brújula que tiene el ser humano para caminar por el camino correcto y que nadie nos engañe con respecto a la palabra de Dios. Ahora, continuamos, hermano. Si hay alguien que tenga un aporte o una pregunta, hermano, tenga una duda hasta lo que ahorita he escuchado, o si ha estado en las clases anteriores y tiene alguna duda, la puede hacer. O si no, avanzamos y seguimos con el tema que nos habíamos quedado, que era la formación y la división de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando hablamos, hermano, de la formación de las Escrituras, estamos hablando cómo la palabra fue creada o cómo nosotros llegamos a tener estos 66 libros en un solo libro. Porque dice que la palabra Biblia significa biblio, que quiere decir una biblioteca. Y vemos que es cierto, porque la Biblia consta de 66 libros. La Biblia consta de 66 libros. La Biblia consta de 66 libros. Y yo le decía, hermano, que la Biblia había sido creada en un periodo de 1600 años. Y fue escrita alrededor de 40 hombres en diferentes lugares
y de diferentes estatus sociales, porque hubieron pescadores, hubieron reyes, hubieron profetas, hubieron diferentes personas, hermanos, con diferentes estatus social que escribieron la palabra de Dios. Pero algo muy importante que podemos ver, hermano, en la escritura es que hubieron pescadores que le llamaban, y vemos que esos fueron los discípulos, hermanos, que eran pescadores, y dijeron: esa gente son del vulgo, queriéndole decir no saben muchas letras o no son gente que han estudiado. Pero vemos, hermanos, que cuando la palabra es inspirada por Dios, todo concuerda con lo que Dios está hablando. Nadie nos puede decir que la palabra de Dios tiene errores, porque la palabra de Dios es infalible, hermano. En ellos no hay errores. Le escribió un rey, sí, David escribió en ella, escribió también Salomón, escribió, hermano, Mateo, escribió Pedro, pero toda la palabra de Dios está entrelazada entre sí. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios, y porque vemos de que no hay error, porque cuando Dios inspira algo, cuando Dios da una palabra, no hay error en ello. Y era lo que decíamos, que 40 hombres de diferentes lugares, hermanos, escribieron en diferentes lugares, escribieron la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, de que yo le decía que la escritura, tenemos una sola Biblia, pero dentro de la Biblia hay 66 libros. Y estos 66 libros, hermanos, están divididos en dos partes. Y como ustedes, hermanos, pero ahí los están viendo, hermano Cris, ¿me puedes quitar esto? Esto se mueve bastante, hermano. Ok, hermano, ahora vamos a ver. Yo le decía que la Biblia se divide en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes, hermanos? Si ustedes me ayudan, hay que ser más dinámico. Chris, mover el slide, please. Solo le voy a poner la inicial, hermano. Antiguo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermano? 66. Oye, en esto tenemos que tener cuidado, porque la Biblia católica tiene, si no me equivoco, 72 o 76, algo 72, ¿verdad? Y cuando nos digan cuántos libros tiene su Biblia, no es como una vez, hermano, alguien le preguntan: ¿cuántos libros tiene la Biblia? 72 o 78, no, tiene 66 libros. Y estos 66 libros se dividen en dos partes, que es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero yo le decía que en cada una de estas divisiones también tenemos subdivisiones. Y le hablaba de que el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tienen, hermano? 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Son datos, hermanos, que tenemos que saberlos y tenerlos en mente siempre. Cómo está dividida la Biblia, cuántos libros tiene y cuántos libros van en cada división. Ahora vemos esto. Yo les decía en la clase anterior, y los que estuvieron, yo les decía que el Antiguo Testamento tiene subdivisiones. Y entre ellas hay 5 divisiones. Pero estas divisiones, yo le decía de que si podíamos aprender, y que eran las divisiones, que nos aprendiéramos esos libros de memoria, ¿verdad? Que nos fuéramos aprendiendo. Si alguien se acuerda cuál era una de las divisiones que decíamos, hermano Jeffrey sabe mucho de eso. ¿Cuál es una de las divisiones del Antiguo Testamento? De las subdivisiones, ¿qué libros encontramos? ¿Los libros de qué? Permítanme, hermano Jeffrey. Los libros de la ley. ¿Cuántos libros hay en los libros de la ley, hermano Jeffrey? Ok. Ve, hermano, que cuando sabemos, fácil se nos hace dar los datos. Si yo le preguntara al hermano Jeffrey, desglóseme cuáles son los 5 libros, sé que me los va a decir. Después de los libros de la ley, ¿qué libros continúan, hermano Jefferson? Hermano Jefferson, ¿qué libros siguen después? ¿Cuál es la otra división de los libros de la ley? Los históricos. Amén. Está bien, los históricos. Y después de los históricos, hermanos, tenemos los libros. Hermana Kelly, ¿qué libros siguen después de los históricos? ¿Qué otra? Poéticos. Amén. Y de ahí de los poéticos, ¿qué otros tenemos, hermano Edgar? Si se acuerda usted, después de los poéticos, ¿cuál es la otra división? Amén.
Amén. Profetas mayores. ¿Y los otros, hermano Edgar? Ok, profetas menores y... Yo escribo raro, hermano, no puedo escribir muy bien en la pizarra. Menores. Ve, hermano, algo muy importante es de aprender esta división. Para que usted ha oído muchas veces cuando alguien está predicando y le dice, vamos a los profetas mayores. Y cuando no sabemos, hermano, yo solo cuando no sabemos porque yo antes no lo sabía. Cuando decían a los profetas mayores, a veces me quedaba en medio y decía, ¿a dónde voy a ir? ¿Y cuál es el profeta mayor? ¿Y cuál es el profeta mayor? Pero cuando aprendí esto y cuando dije, vamos a los profetas mayores, entonces cuando dije, hermano, vamos a ir a los profetas mayores, me voy rapidito, hermano, a Isaías, y digo yo, de Isaías para ahí me va a decir a quién va a querer, si va a querer a Jeremías, va a querer a Ezequiel, ahí voy a estar yo atenta a ver qué libro me está diciendo. Y si me dicen, nos vamos a ir a los profetas menores, usted corre, hermano, y se va al primer libro de los profetas menores, que sería ¿cuál, hermano Benjamín? Oseas. Amén. Y si le dice, hermano, quiero que usted me busque los libros históricos, ¿a dónde tiene que ir primero? Hermano, más grande. Bueno, ¿cuál sería? Los históricos. Las he visto en dos formas. Lo que Ay. Amén. Josué y de ahí sigue Jueces. Es importante, hermano, saber cuántos libros están en cada división. Es importante conocer de cuántos libros consta cada división. Y así como aquí hay 5 divisiones, también en el Nuevo Testamento encontramos esas divisiones. Y ustedes los tienen en su material que se les ha dado, hermano. ¿Por qué? Para que ustedes también vayan empapándose y vayan aprendiendo esos libros de la Escritura. Yo le decía anteriormente que ¿por qué se le llaman libros de la ley a esto? Porque Dios habla, hermano, al pueblo de Israel, y ahí es cuando le da todos los libros de la ley, todos los mandamientos que ellos tenían que seguir, todos los estatutos, cómo ellos se iban a conducir. Y entre estos libros tenemos lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si nosotros leemos esos libros, vemos que ahí solo hay, hermano, leyes que el pueblo de Israel tenía que seguir, estatutos que ellos que tenían que seguir. Y así en los históricos nos va contando la historia de los acontecimientos que el pueblo de Israel pasó, hermano. Y ahí vemos los diferentes libros. Y los poéticos, a los niños les decía, ¿y por qué creen ustedes que le llaman poéticos a esto? O le digo, ¿saben? Uno de ellos le llaman porque todo lo que hablan ahí lo hablan como en poesía, como cuando usted escribe un libro o compra un libro de poemas. Si usted quiere leer un libro de poemas, váyase, hermano, a los 5 libros que hay en este lugar. Perdón, 4. Váyase a los libros poéticos y va a ver ahí. ¿Quiere leer? Vaya, Job cuando habla la verdad de su vida en Job, pero lo habla en una manera literaria poética. Yo le decía a los niños, ¿saben? El libro de los Salmos está entre los poéticos. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel es tan importante ese libro, hermano, porque ese es el libro, el himnario de ellos. Nosotros cuando vamos a cantar, decimos, necesito un himnario, agarre la mano el himnario y vamos a cantar. El pueblo de Israel, por medio de los salmos, con eso adoran ellos al Señor. Y vemos de que es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos esas divisiones. Y usted es portador de ellas, hermano, en su material. Ahí tiene esas divisiones para que usted se las vaya aprendiendo. También ayudemos a los niños, hermanos, porque sus niños también están aprendiendo eso. Ya los niños más grandecitos, ellos saben mucho, pero es necesario que ellos también, hermano, vayan adquiriendo más y más ese conocimiento. Y sabe, hermano, con 3 clases los niños han aprendido bastante, porque cada vez que van se los pregunto y los paso a la pizarra que me escriban y no se les olvida y van aprendiendo. ¿Y por qué? ¿Cómo van adquiriendo eso? ¿Cómo se están aprendiendo esto? Yo le decía, sus hijos tienen un mejor manejo de la escritura porque se saben los libros de la Biblia. ¿Cómo usted va a aprender a foguear la escritura? Aprendiéndose los libros de la Biblia. Aleluya. Porque así si a usted le dicen, váyase a Deuteronomio, no va a estar en el Nuevo Testamento, porque Deuteronomio no está en el Nuevo Testamento. Hay momentos que se nos dice, vayan aún, y como a veces no sabemos a dónde están, nos vamos, hermano, hasta Hebreo, vamos buscando. ¿Por qué? Porque no sabemos
cómo están ordenados los libros de la Biblia. Cuando nos los memorizamos los libros, hermanos, nos digan, váyase, o sea, ya nosotros, hermanos, ese es el Antiguo Testamento. Y ya me voy a buscarlo rápidamente. Y podemos, hermanos, saber manejar la escritura más fácil. Por eso el Señor ha permitido, hermanos, de que hayan estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la estructura de la Biblia. Amén. Poneme ahí. Yo le decía, hermano, de que la escritura, o la Biblia, mejor dicho, fue escrita en un periodo de 1600 años. Cada una de estas divisiones de la Biblia tiene un periodo en el que se ha escrito. Yo le decía de que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Y a cada uno de estos periodos en que la Biblia se escribió, hermanos, se le conoce con un nombre. Y entre ellos está, hermano, el periodo, y le voy a mencionar estos periodos, el periodo paleotestamentario, está también el periodo intertestamentario y el periodo neotestamentario. Cuando hablamos, hermanos, son términos bien raros y complicados de hablarlo, de pronunciarlo, pero cuando hablamos del periodo paleotestamentario estamos diciendo el periodo antiguo. O el periodo viejo significa esa palabra, antiguo, porque es un periodo largo y muy antiguo. Cuando dice que el periodo paleotestamentario, estamos hablando, hermano, de la fecha o del tiempo, de la línea del tiempo en que se formó el Antiguo Testamento. Y es algo que nosotros tenemos que saber, hermano, esa línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que se escribiera el Antiguo Testamento? Y dice, hermano, en la historia dice que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 11 siglos. Quiere decir que esos 11 siglos, hermanos, son un periodo de 1100 años. Oiga bien, el Antiguo Testamento, por ser el más extenso, se llevó 1100 años en escribirse. Y vemos, hermano, a través de las Escrituras, que esa división es la más grande. Dice que en este periodo de 1100 años se escribieron todos estos libros que nosotros vemos ahí. Todos los libros que hemos mencionado ya anteriormente con sus divisiones, el libro de la ley, los libros históricos, los poéticos, los proféticos, mayores y menores, se escribieron en un lapso de 1100 años. Y a este tiempo, a esta era en que se crearon estos libros, le llaman el periodo paleotestamentario o el periodo antiguo, como el mismo nombre dice, Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sabe de que es de un tiempo bien antiguo, bien largo, ¿verdad? Dice que en este tiempo se escribieron estos 39 libros. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hermano, los libros, hay muchos libros que son extensos. Y le llevó tanto tiempo a los escritores poder formar o escribir todos estos libros. ¿Y se imagina usted, hermano, un Moisés escribiendo en piedra todavía? ¿Cree usted que se le hacía fácil escribir Deuteronomio tan rápido? O cuando escribían en el papiro, hermano, había que tener una tinta especial para escribir eso. Y vemos de que se llevó largo tiempo, tal vez porque no tenían la accesibilidad como ahora decir, queremos printear unas 100 Biblias. Solo va al imprenta y ya en media hora, hasta en 10 minutos se la imprimimos y ya está. Pero este tiempo que ellos se tomaron fueron 1100 años para poder, hermano, formar lo que es el Antiguo Testamento. Pastor, ¿usted tenía algo que...? Sí, nomás mencionar algo, que cuando se dice Antiguo Testamento no quiere decir que no tienen importancia, ¿verdad? Porque hay personas que creen eso. Sí, hermano, eso que diga que es Antiguo Testamento, le dice porque es lo primero que se escribió y por eso se le llama antiguo, no porque ya no tenga importancia. Porque hay muchas personas que dicen, no, y ahora el cristiano se tiene que basar solo al Nuevo Testamento. Pero hay muchas. Por eso leíamos, hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 4, que todo lo que está escrito en la Biblia se ha escrito para enseñanza de nosotros. Y mire lo que el apóstol Pablo le pedía al Señor, pedía de que todos, hermanos, anheláramos conocer eso para que pudiéramos adorar todos unánime. Porque cuando conocemos bien la palabra de Dios, no hay nadie que esté, hermano, diciendo, ¿por qué están haciendo eso?
Eso no es correcto, porque todos vamos a estar en la misma página adorando y sirviendo a Dios. No van a decir, ay, ¿por qué esos hermanos aplauden o por qué levantan las manos? Vamos a saber que nuestra adoración se tiene que también, hermano, traer y enseñar en nuestro cuerpo, porque si yo digo yo adoro a Dios, pero estoy solo así, ¿será que estoy demostrando que hay una verdadera adoración? Cuando levanto las manos, las levanto en señal de victoria, porque aún estando como usted, Dios me ha dado la victoria y puedo adorarlo. Y cuando conocemos eso, hermano, de que tenemos que adorar a Dios, no hay nadie que se esté quejando y esté diciendo, ¿por qué hacen eso? No me gusta cómo hacen eso. O porque estos hermanos no andan. Ya le iba a decir, hermano, porque estos hermanos no usan velo y los otros sí. Porque cuando conocemos la escritura y escudriñamos más a fondo, nos damos cuenta del porqué de una cosa y el porqué de la otra. Así es. Y así no podemos nosotros estar cavilando en dos pensamientos, sino que hacemos las cosas porque las conocemos y porque sabemos que Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas. Por eso es necesario, hermano, aprender cada día más de la escritura. Yo sé que usted ha oído, hermano, en la escritura hay un periodo que es el periodo intertestamentario. Y yo sé que usted tal vez ha escuchado algún tiempo a alguien decir que cuando se escribió la Biblia hubo un periodo de 400 años donde Dios no habló. ¿Alguien ha escuchado eso, hermano? Sí. Y ahí quiero que veamos, que usted ponga atención y me escuche esto, porque más adelante vamos a entrar a lo que son los libros apócrifos. Alguien me preguntaba de que por qué un libro no era, si Dios lo había, si este hombre se había ido con Dios, ¿por qué decían que no era inspirado por Dios? Y yo le decía al hermano, espéreme a llegar al final y yo le voy a contestar esto. Ahora quiero que el hermano se enfoque y oiga esta parte para que él vea por qué muchos de los libros que le llaman apócrifos y que nosotros no tenemos en la escritura, ¿por qué no son inspirados por Dios? El periodo intertestamentario, hermano, dice que fueron 400 años de silencio profético. ¿Por quién nosotros tenemos la Biblia? ¿Quién escribió, hermano, los primeros 5 libros de la ley? Fue Moisés. Y Moisés era un caudillo y también el Señor lo usaba porque le daba palabra, hermano. Escribía porque Dios le decía, Moisés, escribe esto o pon esto para memoria de lo que yo he hecho. Cuando vemos también a un Isaías habla porque Dios le está hablando y le está dando la palabra. Ahora dice que en este periodo intertestamentario se le llama intertestamentario porque en esos 400 hubo un periodo de 400 años donde Dios no habló ni por profeta, ni hubo inscritos inspirados por Dios, ni habló, dice hermano, la historia no habló ni por Turín ni Urín. Cuando habla de estas palabras, Urín y Turín, hermano, el pueblo de Israel, el sacerdote de ellos usaba un pectoral y usaba unas piedras y ellos muchas veces decían de que a veces Dios hablaba o daba señales por medio de ese pectoral que ellos usaban y a eso le llamaban Urín y Turín. Pero dice que en este periodo, hermano, este periodo que transcurre desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios no habla por 400 años, no le habla a nadie, no se comunica con el pueblo ni por profeta, no hay un Isaías, no hay un Malaquías, no hay nadie, ya nadie puede hablar, Dios no se comunica con el ser humano. ¿Por qué? Para preparar el camino para Jesucristo. Y vemos algo muy importante que dice que en estos 400 años no habló con nadie, hermano. Del último profeta que cerró el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y dice que después de que Malaquías escribió, hermano, ese libro y los eventos y vemos que después de eso, a los eventos de los evangelios, cuando Mateo empieza a hablar, hay un periodo de 400 años donde Dios no habla por nadie. No le habla a nadie, ni usa profeta, ni usa a nadie para que escriba. Pero mire lo que aconteció durante esos 400 años, el pueblo de Israel estaba en guerra. Porque lo llevaba cautivo a un país, lo llevaba a Roma, de ahí se lo volvía a agarrar a Siria, así estuvieron en una guerra. Y ahí es cuando sale, hermano, y es un libro muy mencionado en la Iglesia Católica, que lo usan mucho y muchos lo escuchamos, es cuando empiezan la guerra de los macabeos. En la Biblia de la Iglesia Católica tiene estos libros de Macabeos, Tobías y todo eso. Y dice que en este periodo de 400 años
surge esta guerra de estos hombres que eran de una familia, hermano, y les llamaban los macabeos, y ellos se levantan en contra de aquel reino que los estaba sojuzgando. Y dice que cuando estos hombres empiezan esa guerra, ellos mismos empiezan a escribir todos los acontecimientos que pasan en la guerra, pero no porque Dios los estaba inspirando, sino que ellos estaban escribiendo esos libros para que contaran ellos la historia de lo que aconteció, no por inspiración de Dios. Por eso es que se les dice, hermanos, hay libros que son apócrifos, que no son inspirados por Dios, y los que nosotros tenemos, los 66 libros, podemos decir son inspirados por Dios, porque son verídicos, hermano, y porque hay pruebas que nos dan y comprueban de que son palabra de Dios, hermano Benjamín. Hermano, yo creo que la mayoría aquí hemos sido católicos. Sí. Bueno, si no lo Yo sí. todo, por lo menos. Yo fui. Por lo menos yo, hermano, yo fui instruido en la doctrina católica. No era del diente al labio católico, instruido. Sí. Y no sé si se han dado cuenta o han visto, pero un sacerdote cuando va a enseñar o a predicar, nunca usa ninguno de estos libros. No. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que no son inspirados por Dios. Póngale atención a eso y usted va a ver. Sí. Usan más que todo el Nuevo Testamento y la ley. Sí. Póngale atención y va a ver. Y eso es cierto, hermano, pero ¿sabe cuándo lo usan ellos? Para beneficio de ellos. Ajá. Para beneficio de ellos sí lo usan. Porque sabe, hermano, y sé de que eso lo tendría que dar a más adelante, pero el hermano tocó ese punto. Cuando se habla en el libro de Tobías, que ellos lo tienen en la Biblia, el libro de Tobías habla de que este hombre, hermano, usaba unas hierbas, hacía un humo con una hierba y unas cosas de pescado para decir, ay, que con esto que hago, con este humo, el cuerpo del familiar que está muerto está en paz. Y cuando yo oro y doy esta ofrenda, la alma de esta persona está quieta. ¿Y quiénes dicen que al hermano hacerle un 9 días de rezo a una persona que se murió y que el alma lo están peleando por el alma? Para que no vaya directo al infierno, sino que solo vaya a donde al purgatorio, que dicen, ¿verdad, hermano? Católico. ¿Quién ora 9 días, o 40 días, 90 días, y le hacen los 3 meses, los 9 meses, el año, y así sucesivamente? ¿De dónde se agarran esa enseñanza? De ese libro. Cuando a usted le dicen use tal cosa y lleve el agua bendita y eso lo va a sanar, ¿de dónde lo sacan? De uno de esos libros, hermano. Por eso ellos tienen esos libros, porque ellos lo usan para querer meter falsas enseñanzas. Oiga, y muchos de ellos lo saben, hermano. Por eso fue que se reveló, hermano, este hombre, Martín Lutero. Porque él llegó a conocer, no, nosotros estamos cayendo en una falsa enseñanza. ¿Qué estamos enseñando? Pero como sabían de que al pueblo que estaban engañando y que les estaba proporcionando dinero, se iba a ir el dinero que les iba a llegar, ¿qué hicieron? Matar a este hombre. Lo buscaron de diferentes maneras para matarlo, hermano Hermenegildo. Hermana, tenemos un gran caso ahí que ni Jesús, ni los discípulos, ni nadie mencionaron esos versículos del libro. Por eso no se dan a conocer como inspiración de Dios. Y incluso el escritor de Macabeos dice en los últimos versículos que ni él entiende por qué lo escribió, pero él lo escribió nada más por escribirlo, pero él no tiene ningún entendimiento. Si vale o no vale, él no le... O sea, como quien dice, no me interesa. Y entonces, por eso es de que nosotros no lo conocemos como inspirado, porque ni Jesús ni los discípulos, o sea, que ni Jesús nunca lo mencionó. Sí, y eso es algo muy importante, hermano, saber de que es como decía el hermano, este hombre llamado Macabeo, él mismo dice en el libro. Y decía yo cuando yo estaba leyendo eso, ¿por qué quieren saber de ese libro? ¿Por qué la ansia de saber de ese libro? Si el mismo Dios, ¿por qué peleamos diciendo hay gente que pelean, hermano? Ese libro es inspirado por Dios. Y digo, si el mismo hombre está diciendo, yo ni sé por qué lo escribí, no sé si tiene valor, también dice, no sé si tiene valor. Solo lo escribí porque tenía que escribirlo, porque lo quise escribir. Y así con esas palabras, hermano. Y así sucesivamente todos esos libros hablan cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso es que decimos, no son inspirados por Dios. Pero ¿cómo vamos a saberlo, hermano? Cuando leemos la palabra de Dios.
Y más adelante vamos a ver por qué nosotros decimos que estos 66 libros que tenemos son inspirados por Dios y cuál es la evidencia que la Escritura nos da, hermano, de que son inspirados. Porque no decimos son inspirados solo por decirlo, lo decimos porque hay evidencia, hermano, en la palabra de que son inspirados por Dios. Y una de ellas es Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué dice, hermano? Para enseñar. Oiga, la palabra nos enseña. ¿Qué más nos hace, hermano? Nos corrige, nos instruye, nos redarguye. Y será, hermano, que si yo leo un libro de poesía que me encuentra en una librería, ¿va a ser eso? ¿Me va a redarguir? ¿Me va a redarguir cuando estoy haciendo algo malo? ¿Me va a redarguir cuando yo estoy hablando mal de los demás? No me va a redarguir, porque no es palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, hermano, es el Espíritu Santo que a través de su palabra nos redarguye. Mírate lo que estás haciendo. Y esa es una, hermano, de las cosas que nosotros podemos decir que la palabra nos enseña, hermana Yamile. También he escuchado bastante que dicen de que Dios no permitió que escribieran todo lo que está escrito en la Biblia porque hay muchas cosas que no podemos dar cuenta de lo que está escrito porque no vamos a aguantar lo que supuestamente Dios dejó. Amén. Ve que hay algo de una de las cosas que dice el apóstol Pablo, que todo lo que está escrito Dios lo permite para enseñanza de nosotros. Pero oiga bien, hermano, nuestra mente no es infinita, nuestra mente es finita. Hay una porción, pastor, de que dice eso, de que no todas las cosas se nos fueron enseñadas porque no teníamos la capacidad. Y vemos que algo, hermano, muy importante, se me olvida el pasaje, pero en Corintios el apóstol Pablo dice, hermano, que a veces él quería hablar a la iglesia de Corintios, no darles lechita, sino que darle comida sólida, para que ellos entendieran la palabra, pero no podía. ¿Por qué? Porque ellos actuaban más carnalmente. Cuando nosotros actuamos carnalmente, no comprendemos la palabra de Dios. Y dígame. Hay un texto que pudiéramos ver, ¿verdad? Para poder apoyarnos también mientras no encontramos los demás. Deuteronomio 29:29. Ok, Deuteronomio 29:29, hermano. Este es el versículo que yo le decía. Sí, amén. Oiga lo que dice, si todos lo tienen, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oiga bien, las palabras reveladas o todas las cosas secretas le pertenecen a Dios. ¿Y por qué le pertenecen a Dios? Porque Él sabe que nosotros humanamente no tenemos la capacidad. Hermano, dice que cuando el siervo de, si no me equivoco, Elías o Eliseo, dice, pastor, corrobóreme usted ahí, estaban que los estaban persiguiendo, y dice que el profeta les ve y ve que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, y le fueron abiertos los ojos. Dice de que él vio millares, hermano, oiga, millares de ángeles que estaban guardándolos a ellos. Y usted cree, hermano, que si a nosotros Dios nos revelara eso, nosotros no nos asustaran. Si nos asustaran, porque nuestra mente es tan finita que hasta, hermano, cuando sentimos una presencia rara de un demonio y que solo es un sentir, nosotros se nos eriza el cuerpo y tenemos miedo. Y ya se imagina pudiendo ver lo sobrenatural. Segundo libro de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. ¿Se imagina usted, hermano, si viéramos nosotros, el Señor permitiera que nosotros viéramos algo así? Quizás nos quedaríamos paralizados. ¿Por qué? Porque no somos capaces, hermano. Segunda de Reyes, ¿qué dijo? 6:17. 6:17. Eliseo. 6. Desde el 16, mire lo que le dice, y era lo que le estaba parafraseando, diciéndolo yo de este siervo de Eliseo. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oiga bien lo que hizo Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová,
que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oiga bien, lo que le permitió ver Dios. ¿Y usted cree que lo que vio fueron hombres así? No, hermano, fueron ángeles en carros de fuego. ¿Usted cree que ese hombre no se debe haber quedado, wow, qué es lo que estoy viendo? Hasta paralizado se debe haber quedado. Hay cosas que no se nos son reveladas porque no tenemos la capacidad suficiente para conocerlas. Si hay muchas cosas, hermano, que ya están reveladas y están permitidas, nosotros no las llegamos a contemplar porque no tenemos la capacidad todavía. Es por eso que el apóstol Pablo le pedía a la iglesia de Corintios que aprendieran a vivir en el Espíritu, para que cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, hermano, nos pueden hablar una palabra sólida y no estarnos con lechita. Yo le decía anteriormente, un bebé necesita que le estén dando la pacha, porque no puede comerse todavía un pedazo de carne, un poco de arroz o un pedazo de huevo, ¿verdad? Porque si se lo come se atora y se puede morir. Y a veces así estamos nosotros en las congregaciones, hermano. No nos pueden hablar una palabra sólida. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra y no estamos viviendo en el Espíritu. Y nos está costando tanto, hermano, porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, y demos gracias al Señor, porque el Señor nos permite a nosotros adquirir ese conocimiento. ¿Sabe, hermano? Yo le decía a uno de los hermanos que por esta clase, y está el pastor, por recibir esta clase en un instituto, las hermanitas están pagando $85 mensual, más el libro que tienen que comprar. Y no se está una hora y algo lo vamos a tener hoy aquí, escuchando la enseñanza, sino que se están de 7 a 10 de la noche, con la misma clase. Solo hay 4 oportunidades de aprender la clase. Y tienen que, hermano, pagar 85, haga cuenta, 85 más 25 que cuesta el libro, ¿cuánto le sale la mensualidad a esa persona para escuchar esto? Y sale, hermano, y haga cuenta, estudian todo un año, ¿cuánto están gastando para adquirir ese conocimiento? Y bendecidos somos nosotros, hermano, porque el Señor desde tiempo atrás, no le voy a decir desde ahora, porque yo tengo 8 años de pertenecer a esta congregación, desde alrededor de 6 años para atrás yo he oído tantas enseñanzas aquí. Y cuando yo voy a lugares donde se tienen que pagar, digo, wow, si supiéramos todo lo que otros hacen para escuchar palabras, corriéramos, hermano. Y sabe, hermano, el Señor tenía tanta razón en decir el amor de muchos en los postreros tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar. Porque hay muchos que no quieren conocer de Dios. Dicen, soy cristiano. Pero un cristiano no se conoce solo por los labios, hermano, por decir yo soy cristiano. Un cristiano se conoce porque conoce palabra y vive la palabra. Porque el que usted y yo estemos adquiriendo conocimiento no solo es para que se nos llene, hermano, el cerebro. No ser como las computadoras que están llenas pero no hacen nada. No, que nuestra mente se empape de la palabra y la pongamos por obra. Por eso estamos aprendiendo esto y somos más que bendecidos, hermano, y yo me alegro en el Señor. Bueno, todo me da alegría cuando se trata de Dios, ¿verdad? Pero me alegro en de que Dios nos da la oportunidad de conocer más de su palabra. A nosotros, hermanos, si nosotros nos ven a alguien afuera, es difícil. Si ponemos atención a la palabra y estudiamos la palabra, va a ser difícil que nos engañen. Y Dios está haciendo eso porque no quiere que nosotros nos perdamos, hermano. Por eso lo está haciendo Dios. Dios no quiere que nos perdamos, sino que conozcamos su palabra. Ok, ya vimos este periodo intertestamentario donde Dios nos habló por 400 años. Y es algo que tenemos que tener nosotros, hermanos, que cuando le digan en el año, no le traje los años porque ese otro hermano, cuando hablamos de los años, es un poco complicado, pero no sé, se lo voy a enseñar. Algo que nosotros tenemos que ver, que cuando en la escritura nos habla de los tiempos, nos los habla de 2 maneras. Y si me equivoco, me corrigen ahí, por favor. El pastor enseñaba esto anteriormente, que a mitad de la era, aquí digamos vamos a poner que es el año 0, pero en la Biblia no existe el año 0.
Cuando Moisés escribe, hermano, los libros de la ley, dice que es como el año 1000 y algo. No le traje los datos para no confundirlos, porque a veces uno tiende a confundirse. El año 1000 y algo. De aquí empezamos año 400. Cuando hablamos antes de Cristo, hermano, en el reloj, en el tiempo que se cuenta de Cristo, cuando se cuenta antes de Cristo el Antiguo Testamento, voy a hacer aquí esto, hermano, aquí cuando Cristo. Hay muchos que dicen que Cristo empezó en el año 0, pero no, hermano, Cristo empezó en el año, digamos que es el año 100 de acá. Cuando hablamos de antes de Cristo, vamos contando de atrás, empieza de lo alto a lo bajo, diría, o de atrás para adelante, como decir, no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que es 100, 90 y así va pasando el año. Digamos, cuando Moisés escribió, le voy a poner por ponerle en el año 1000. Cuando escribió Malaquías fue como en el año, lo voy a poner, cuando escribió aquí Osea fue como en el año 428 y algo, dice aquí. Cuando escribió Malaquías fue como en el año 408, algo así. De ahí vemos de que empieza de alto para abajo. Pero cuando nace Cristo en el año 100, aquí vemos a Cristo en el año, ya aquí vemos que es menos, ¿verdad? Digamos que es menos. Ya aquí Cristo empieza en el año 100 y el tiempo va corriendo para arriba. 100, año 200, de ahí vamos año 300 y a lo que llegamos ahora al 2000, ¿qué? 2025. En la cronología del tiempo, cuando hablamos y se conoce el tiempo por esto, antes de Cristo, después de Cristo. Cuando usted ve, hermano, que le enseñan, yo le quería traer las fechas en que fueron escritos los libros. Antes de Cristo, después de Cristo. Es D, hermano, mi D es como una O. Es D. Cuando nosotros vemos, hermano, quienes escribieron los libros, están las fechas y aparecen esto. Antes de Cristo y después de Cristo. Cuando vemos antes de Cristo, vamos a decir en el año 400 escribió Malaquías. ¿Y cómo escribió en el año 400 y nosotros estamos en el 2000? Porque ahí el tiempo se contaba para atrás, como lo voy a decir, como nosotros decimos, para atrás, y nosotros contamos de uno para arriba, para adelante. Entonces, cuando le digan antes de Cristo, están hablando de año 1000, 400, 800, 900, pero cuando hablamos aquí en el año 2000 o en el año 1000, tenemos que saber que la diferencia tiene que ser después de Cristo. Y es algo, hermano, ese tiempo es bien complicado, pero sé que ustedes lo van a ver cuando el pastor les enseñe las dispensaciones, hermano. Cuando aprendemos acerca de las dispensaciones de los tiempos, ahí se nos explican los tiempos y el porqué, y sabemos de que el pastor nos va a dar esa enseñanza en algún momento, y ahí vamos a poder aprender bien el tiempo y adquirir ese conocimiento, hermano, acerca de esto. Y es muy bonito, hermano, a veces vemos complicado porque es matemática, ¿no? Pero es bien bonito conocer los tiempos, y no se lo traje en este momento porque sé de que eso se toca en esa clase que está, hermano, de las dispensaciones. Y continuamos, después de los 400 años de silencio, hermano, perdón, hermano, a mí me gusta hablar mucho. Después de los 400 años de silencio, dice que va el periodo neotestamentario. Cuando habla de este periodo neotestamentario, está hablando ya del Nuevo Testamento, y dice de que este periodo comienza con Juan el Bautista, oiga bien, y Jesucristo. ¿Quién es el primer profeta que habla después que Malaquías escribió su libro y pasaron esos 400 años de silencio? ¿Quién fue el primero que habló? Juan el Bautista fue el primer profeta que el Señor levantó. Y de ahí vemos cómo el Señor también trabajó en su ministerio y cómo estuvo en el ministerio de Jesucristo. Y de ahí dice que este periodo comienza en el año, mira ahí lo que le decía, en el año 26 al 28 después de Cristo. Empiezan de otra vez, como decir, de 1 a 10, y en el antiguo es de 100, de 400 para arriba. Entonces dice de que este periodo se extiende de Juan el Bautista hasta el apóstol Juan y Apocalipsis. Dice que este periodo de tiempo, hermanos, se realizaron todos los 27 libros que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, se escribieron en este periodo neotestamentario. Del nuevo, neo significa nuevo, hermano, del Nuevo Testamento. Dice que se escribieron todos estos 27 libros, hermano, en un lapso de 100 años.
Ya no fue, vemos de que el Antiguo Testamento fue más corto el tiempo, hermano, porque ya estaba más avanzado todo, hermano. Durante 100 años escribieron todo lo que es los 27 libros del Antiguo Testamento. Y yo le decía que la Biblia fue escrita en ¿cuántos años, hermanos? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuántos años? 1100. 1600, ¿verdad? 1600 años. Ahora vamos a contar esto. ¿Cuántos años se pasaron para que escribieran el Antiguo Testamento? 1100. Ok, 1100 años más hubo en el periodo intertestamentario, hubieron 400, ¿hubieron qué pasó ahí en ese periodo? ¿Cuántos años Dios no habló? 400 años. Y en el periodo del Nuevo Testamentario, del Nuevo Testamento, ¿en qué lapso, en cuánto lapso de tiempo escribieron todos los 27 libros, hermano? 100 años. En 100. Si hacemos la cuenta, hermano, de esto, son los 1600 años que nos está dando. Hay muchos hermanos que dicen, se cree que 1500 a 1600, pero si nosotros vemos los datos de lo que aconteció, son 1600 años los que se cuentan. Si lo contamos con los datos que hay, de cuánto tiempo se tomó cada parte de la escritura para escribir. Y es tan necesario que sepamos esto, hermano, tal vez, y queda, hermano, eso para un dato importante para nosotros, para que sepamos el tiempo en el que fue escrito la Biblia. Y vemos algo muy importante. 100 años, en 100 años se escribió todo el Nuevo Testamento, y ahí vemos, hermanos, qué libros fueron escritos en el Nuevo Testamento. Vemos ahí la clasificación, hermano, y le decía que la clasificación del Nuevo Testamento tiene también 5 subdivisiones como el Antiguo Testamento. Y vemos casi los mismos, hermanos, términos que se usan. Dice que en la clasificación del Nuevo Testamento vemos los evangelios, o le llaman los libros biográficos. ¿Por qué, pastor, le llaman libros biográficos a los evangelios? Ahí podemos conocer toda la genealogía, ¿no? Amén. Por eso le llaman biográfico, porque se conoce toda la genealogía, de dónde viene Cristo, los lugares, o todo lo que acontece. Es una biografía, digamos, de lo que acontece en la vida de Cristo. Y por eso dice que también a esto se le llama, a los primeros 3 hermanos, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman también los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque los 3 hablan lo mismo, a diferencia del evangelio de Juan. Se le llaman estos 3 sinópticos porque ellos narran todos los acontecimientos con diferentes perspectivas. Porque lo que, le voy a dar este ejemplo. Si yo le preguntara a hermana Glenda y me dijera, hermana Glenda, ¿quiénes estuvieron en la semana pasada en el culto? Ella me va a dar una perspectiva, me va a decir, esto sucedió, esto. Y si yo le digo, hermana Cristabel, ¿qué pasó en el culto? Yo no estuve. Ella me va a dar otra perspectiva y me va a mencionar personas que la hermana Glenda no me mencionó. Porque ella tiene una perspectiva diferente y la hermana tiene otro. En estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan los mismos acontecimientos, los mismos milagros, pero en diferentes perspectivas, de diferentes maneras, con diferentes palabras. ¿Para qué? Para que el lector, hermano, sepa entender lo que le están. Hay muchos que dicen, ay, ¿por qué? Y ahí es cuando entramos, hermano, de que hay muchas personas que dicen, la Biblia tiene errores y hay equivocaciones. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué Marcos cuenta diferente lo que aconteció en la crucifixión de Jesucristo? Marcos no está contando algo contrario. Está contando lo mismo, pero con sus palabras, cómo él lo vivió, cómo él lo vio, cómo el acontecimiento lo recibió. Y Mateo lo cuenta diferente. Y cada uno, hermano, es tan bonito que cada uno de estos nombres tienen un significado y dan un significado que es lo que ellos quieren enseñar de Cristo o de Dios en cada uno de estos libros. Hermano Benjamín. Hermano, relacionado con eso, hay un ejemplo bien claro cuando Jesús entra a la sinagoga y se le da a leer el libro del profeta Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cuando usted lee esa profecía en Isaías, Isaías dice palabras diferentes, pero es relacionado con lo mismo. Y ahí podemos entender que es basado al tiempo, como lo están contando. Amén. Anteriormente les decía esto, hermano.
cuando a veces la gente dice que la Biblia se contradice por las diferentes, máximamente en los evangelios, por la manera en que los apóstoles o el escritor se expresa para dar el hecho verídico que aconteció, lo que él estuvo viendo. Y otra cosa que dicen, lo que el hermano decía, en Mateo habla de la profecía de Isaías, pero Mateo la está diciendo de otra manera. Yo le decía, así somos nosotros también. Y no porque estamos hablando algo contrario, sino porque nosotros parafraseamos la Biblia. A eso, hermano, cuando decimos un versículo de la Biblia y no lo sabemos completo, solo decimos parte, eso se le llama parafrasear la Biblia. Sé que estoy hablando de la Biblia y sé lo que estoy hablando, pero no la estoy hablando tal y cual el versículo lo dice. Y yo le ponía este ejemplo en Lamentaciones, si no me equivoco es 3:23, dice que habla algo así, yo te lo voy a parafrasear porque no me lo sé muy bien, pero nosotros usamos y decimos, porque toda la mañana o cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Pero ahora vaya usted a alguien que lo tenga, Lamentaciones 3, si no me equivoco es 22 o 23, y me lee si dice lo que yo dije, cada mañana son nuevas sus misericordias. No lo dice así, lo dice de diferentes maneras. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oiga bien, y nosotros decimos que cada mañana son nuevas las misericordias. ¿Estoy diciendo correcta la Biblia? No la estoy diciendo correcta, la estoy parafraseando. Pero yo sé lo que quiere decir lo que yo estoy diciendo. Y lo estoy hablando porque sé que está en la Biblia. Y lo estoy parafraseando y yo sé bien el sentido que tiene para mi vida y lo que quiero expresar, que Dios es fiel y que siempre Él tiene algo nuevo para nosotros. Entonces así hacían también los escritores, ellos parafraseaban partes del Antiguo Testamento cuando se hablaba de profecía. No es que la Biblia tiene errores, hermano, la Biblia es infalible, en ella no hay ningún error. Los hechos se cuentan de diferentes maneras, pero no es que haya error en ellos. Si hay alguien que tenga una pregunta, hermano, un comentario, puede hacerlo, hermano Meregil. Hermano, ¿y en este tiempo Dios habla o no? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Él habla a alguien directo. Tenemos, hermano, tenemos los dones. Sabemos que están los dones de Dios. Pero si vamos a hablar de revelación, porque algo que tenemos que tener bien claro, hermano, que si usted me va a hablar de revelación, que Dios le va a revelar la escritura, no va a haber, no puede decir que hay revelación ni inspiración para la escritura. Pero cuando hablamos de que si Dios habla por medio de la palabra de profecía. Por la palabra que está escrita aquí. Por la misma palabra. Si Dios hablara en estos tiempos, o sea que decimos que la Biblia no está completa. Pero es que tenemos que tener en cuenta esto, palabra de profecía. Dios no nos está revelando algo que falta en la Biblia. Dios nos está diciendo algo que va a acontecer, pero es algo personal de una persona, a personal de alguien. No le va a venir a decir, hermano, mire que Dios dice que va a acontecer, que va a haber un gran terremoto en todo el mundo. No, porque ya nosotros tenemos escrito eso en la palabra. Es profecía, es palabra especialmente para esta persona. Y Dios habla en ese aspecto, pero no podemos decir que es revelación, es palabra profética. Es palabra profética. Y no va a añadir nada a la escritura, sino que le trae una enseñanza o una advertencia para su vida. Pero, Pedro dice, tenemos la palabra más profética, más segura que esta. O sea que la que viene y es mentira. Lo que tenemos aquí es todo. No que sea mentira, porque Dios va a decir una palabra de profecía es porque va a acontecer algo en la vida de alguien, pero lo que yo tengo que estar seguro es de que cuando acontezca algo, Dios me va a guardar y me va a librar. Pero tenemos que saber diferenciar que palabra profética es una cosa y revelación es otra. Porque si yo digo Dios no habla en este tiempo, yo diría la voz audible que muchas personas tienen no es verdadera. No escuchan la voz de Dios. Y cuando alguien habla en voz audible, no le habla algo que no está en la escritura. Le habla la Biblia misma. Y cuando alguien nos dice una palabra de profecía o nos habla una palabra de profecía, nos lo va a hablar conforme a la escritura también, pero nos va a dar, hey, tienes que hacer esto. No nos está revelando palabra nueva. Nos está exhortando una palabra de profecía, trae tal vez una exhortación
o una advertencia cómo nosotros nos estamos conduciendo. Pero el Señor mismo decía, hermano, y le voy a traer para la próxima clase este versículo porque no me acuerdo dónde está, de que si alguien viene y le trae una profecía y le dice, hermano, esto va a acontecerle, esto va a acontecerle, si no sucede es porque no ha sido Dios el que lo ha hablado. Pero si le acontece en su vida, diga, verdaderamente Dios me advirtió antes de tiempo. Hermano. No, respecto a lo que decía el hermano Molina, porque si Dios hablara en estos tiempos, fue cuando la palabra dice que Pablo fue el último que se habló, ¿no? Entonces, si hablara en estos tiempos, pienso de que sería agregarle a la palabra y la palabra está completa. Eso es lo que le estaba diciendo del hermano. Y lo voy a mover esto. Aunque el tiempo ya está yendo, hermano, pero le voy a traer, y en otra clase le voy a traer bien explicado esto. Voy a tratar de darle algo más o menos. Por eso estamos hablando de la revelación y la inspiración de la Biblia. En este tiempo nadie le puede decir que Dios le está revelando una nueva palabra. Nueva palabra es que Dios esté enseñando algo nuevo de la Biblia. No, porque la revelación y la inspiración solo fueron para los 40 hombres que escribieron la Biblia. Mismo Pablo lo dice, ¿no? Él es el último. Él es el último de los apóstoles. Él es el último. Revelación e inspiración para escribir la Biblia. Dones espirituales, porque si nosotros decimos, hermanos, que no hay palabra profética, estamos diciendo que el don de profecía que el Espíritu Santo dice y que Pablo mismo dice que lo pidamos, no es verdad. Don de profecía o de palabra de profecía. No sé si entiende mi letra, hermano, perdón, pero no. Don de palabra de profecía. El apóstol Pablo, si usted se va, un hermano que me busque donde habla de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo habla del don de palabra de profecía, habla del don de lengua, habla de todo esto. El apóstol Pablo dice que anhelemos, oiga, el interpretar lengua y el hablar profecía, o el conocer este don de la profecía. Lo que el apóstol Pablo dice que profeta sí ya no hay más. Porque nadie puede decir yo soy profeta o yo soy apóstol, porque el apostolado se terminó en Pablo. Profetas no hay don o palabra de profecía. Dios va a usar a alguien, a un hermanito, lo va a usar para darle una palabra a usted. Y no le va a venir, hermano, a decir otra cosa, sino que la misma palabra. Va a usar la misma palabra. ¿Por qué? Porque Dios no tiene, hermano, Dios no va a hablar conforme a lo que Él ya ha revelado en su palabra. Pero si le dice el Señor es un acontecimiento que nadie lo sabe. Si vienen y le dicen el Señor me está revelando esta palabra que va a acontecer un acontecimiento, va a haber tal vez una inundación y no está escrito en la Biblia y no ha pasado, eso no está en la Biblia. Entonces le está hablando mentira. No es palabra de Dios, porque revelación no va a haber nueva, hermano. La revelación se completó en estos 66 libros. Pero sí hay don de palabra profético, don de profecía, hermano. Está en 1 de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12. Puede empezar del 9, dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vemos de que el mismo apóstol Pablo dice de que hay don de profecía. No está diciendo don de revelación o de inspiración, tiene don de profecía. Pastor, usted iba a aportar algo. 1 Corintios 14, 5 también. El que quería. Primera de Corintios 14, 5.
Oiga lo que dice 1 Corintios 14:5. ¿Todos lo tienen, hermano? Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Es que cuando el apóstol Pablo habla, hermano, del don de profecía, no está hablando de que nos van a revelar algo nuevo, que nos van a revelar palabras nuevas, porque Dios nos va a decir cómo nosotros estamos. Y si usted alguna vez ha recibido una palabra de profecía, no creo que le haya dicho el Señor, mira, le voy a aumentar a la palabra que tengo y te voy a dar algo que yo no he prometido en la Biblia. Dios nos habla conforme a la palabra de Dios, conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha dicho o ha revelado en su palabra. Y algo, hermano, que nosotros tenemos que hacer es que la misma Escritura nos dice que pesemos lo que nos están diciendo, los que dicen ser o que tienen el don de palabra de profecía. Que lo pesemos en que si te aconteció lo que te dijeron, es porque era Dios que lo estaba revelando. No es, hermano, no es que Dios ha revelado nueva palabra para la Biblia para aumentarle, no. Dios te está diciendo algo a ti personal. Y cuando hablamos de revelación es algo para toda la humanidad que nos compete a todos. Cuando alguien les dice, el Señor me ha dicho, o me muestra, o me dice, como digan los que tienen el don de profecía, esto y esto. Si le aconteció, digo, usted verdaderamente Dios me habló y me libró. Y ahí conozco que Dios tiene el cuidado de mí. Pero si no sucede lo que le aconteció, es porque no ha sido Dios el que habla. Y hermanos, si decimos Dios no habla, porque es que tenemos que tener bien en cuenta lo que es revelación y profecía. Si Dios no hablara en este tiempo, hermano, nosotros dijéramos, wow, ¿por qué estamos confundiéndonos, hermano? No viéramos, hermano, lo que Dios nos está diciendo. Y por eso yo le decía, memorices el término revelación. ¿Y qué era lo que decía revelación, hermano? Ve en su folleto lo que es la revelación. Ponlo, Christopher, ahí. Vete a la parte donde está la revelación, donde está el término. Creo que en el papel lo tiene el término. Miren lo que dice la revelación. Dice que esta palabra significa quitar el velo o traer a luz o descubrir algo. Antes, hermano, de que la Biblia fuera revelada, nadie, quizás si Dios no hubiera revelado esto, no hubiéramos conocido quién es Dios. Pero dice que la revelación es el acto en que Dios comunica la verdad de Él, de su persona. En la revelación Él se está dando a conocer: yo soy Dios Todopoderoso, yo he creado todo, que conozcamos cómo Él es y quién Él es. Es como cuando usted, hermano, va a buscar un trabajo. Yo le puedo decir a alguien, me pregunte, ¿quién es hermana Yamilet? Yo voy a decir las características de ella, ¿verdad? Hermana Yamilet es así, es colocha, el cuerpo bien bonito y todo, es blanca, y empiezo yo a mencionarle. Entonces, cuando hablamos de revelación, Dios se comunica Él, la verdad de Él está dando a conocer, no solo a un hombre, a toda la humanidad. Pero cuando hablamos de profecía, estamos hablando de que Dios habla a una persona específica. Y vamos a 1 Corintios 14, versículo 3. Oiga lo que dice esto. 1 Corintios 14, 3. Oiga lo que hace el don de palabra de profecía o alguien que le venga y le profetice. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, oiga bien, ¿a quién habla? A los hombres. ¿Para qué les habla? Oiga bien, el que profetiza o el que habla palabra de profecía, ¿para qué lo hace? Para exhortación, consolación y edificación. Es lo que está viendo usted ahorita. ¿Eso es? Lo que está haciendo ella, enseñándolo.
a eso se está refiriendo Pablo. Por eso. Hay que predicar la palabra. Es hablar la palabra. Esto es lo que le está hablando. De eso está hablando esto. No está hablando de nuevo que le va a venir otro, no, porque está hablando de que el profetiza es que está hablando la palabra de Dios. Usted está edificando a la iglesia, porque el que habla en lengua no. ¿Quién va a entender? ¿Nadie? Nadie, porque no entiende, solo que haya alguien de que la pueda interpretar. El que habla, así como está hablando usted, es para la iglesia, es para edificarlo a nosotros. Pero si me pone a hablar inglés, ¿yo qué le voy a entender? Por eso, pero a ese aspecto sí, pero no podemos decir, porque hay momentos, hermano, de que Dios utiliza personas donde le dice personalmente, ve donde esta persona y le dice, exhortación. Lo puede hacer, hermano, grupalmente, y puede usar a alguien para decirle grupalmente algo en lo que nosotros estamos fallando, o también puede acercarse, mandarla a la persona a decirle, mire, esto está aconteciendo. Y algo que tenemos que comprobar es que cuando Dios habla, hermano, no viene, o como cuando usted oye que alguien está profetizando desde arriba y le dice, aquí hay alguien que tiene esto. Dios no habla así, Dios no actúa así. Cuando algo acontece en medio de su pueblo, Dios va y le dice, hermano, usted está pasando esto. Y se lo digo porque yo lo he comprobado. Algo que va a aportar. O hermano, ¿qué más? Ok, hermano, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Quedamos claros, hermano, con eso? Bueno, yo pienso que cuando Dios te habla es cuando tú buscas a Dios, te hace sentir la presencia de Dios, es el mismo. No es fácil, no hay que complicarlo. Bueno, para empezar, cuando se siente así como cuando está orando y de repente le da sentimiento de ir a abrazar a otro hermano y decirle que el Espíritu Santo hace sentir y decirle que le ama así, pero que lo sienta uno en esa dirección. Es como lo que está usted tratando de decir. Es Dios que le está haciendo. Es Dios, hermano, el que pone eso. Porque de nosotros mismos nos da el hermano ir a, ay, voy a abrazar al hermano que está pasando. Y a veces, hermano, nosotros estamos y Dios nos hace sentir, ese hermano necesita. Está pasando un momento difícil. Y a veces usted va y no siente que usted le está diciendo algo al hermano, hasta que el hermano después le dice, hermana, las palabras que usted me dijo, el Señor edificó mi vida. El Señor me animó, me consoló. Y usted dice, ¿qué le dije? No sabe, porque es Dios el que está hablando por medio de usted. Por eso, hermano, tenemos que tenemos que entender que hay no revelación, actualmente no hay revelación ni inspiración, pero hay palabra de profecía de parte de Dios. Y es para exhortación para el hombre, exhortación, consolación y edificación de nuestra vida. Así el pastor quiere aportar. ¿Cierro? Ok, hermanos, pues vamos a continuar en la otra clase. Dios me les bendiga y vamos a seguir en la otra clase hablando, pues ya vamos a pasar al otro tema que será. Dios me les bendiga, hermano, y dejo aquí al pastor conmigo. Gloria a Dios. Amén.